buenos días. En España existe un decir que a mí me gusta mucho, reza de la siguiente manera: es de bien nacido ser agradecido. Y esa es la razón por la cual lo primero que me gustaría hacer sería expresar mis más sinceros agradecimientos a la doctora Ángela Restrepo y a la Junta Directiva de la Corporación de Investigaciones Biológicas por esta cordial invitación de venir y compartir con ustedes el trabajo que hemos adelantado en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia a lo largo de estos últimos 35 años. La historia comienza más o menos de la siguiente manera. Hace aproximadamente un año recibí la cordialísima llamada de Ángela Restrepo para invitarme a este evento en el cual pues se conmemoran los 40 años de la fundación de esta institución, que es símbolo del esfuerzo de unas gentes por conseguir el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Ángela me pidió, entre otras cosas, que tal como generosamente decía el doctor Robledo, les hablara sobre las experiencias personales en el proceso de desarrollo de la ciencia desde el punto de vista de mi propia perspectiva, acá en Colombia. Y le dije enseguida que no, por dos razones extremadamente sencillas. Me parece extremadamente paranoico hablar de lo de uno, en primer lugar, y en segundo lugar, porque le dije que yo quería hablar de malaria. A una persona siempre lo justifican y lo realizan sus actos y sus resultados. Y le dije que yo quería hablar de malaria. La discusión se demoró como 6 meses, realmente, hasta cuando llegamos a un acuerdo en el cual, de todas formas, iría a hablar en parte de la experiencia personal, pero también hablaría de la vacuna de la malaria, pero quería ella que, siendo este evento orientado fundamentalmente hacia la gente joven, hablase sobre un tema de cómo se forja o cómo se hace un científico. De la misma manera, como consecuencia de este diálogo, surgieron entonces 3 orientaciones de la charla, que es justamente lo que quiero tratarles en el día de hoy. 1, un aspecto personal. 2, cómo se forma un científico. Y 3, obviamente, lo que nos justifica en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, que es el desarrollo de la vacuna de la malaria. Pero como yo decido sobre qué voy a hablar a nivel personal, quiero relatarles una anécdota que aconteció en agosto de 1972. Acababa yo de regresar de Nueva York, de la Universidad Rockefeller, donde había adelantado parte de mis estudios de inmunología, y presenté un trabajo justamente para el Congreso de Medicina Interna que se celebraba en Bogotá. Ese trabajo quería yo que se ganara el premio que daban, porque necesitaba dinero, así de sencilla la historia, y fue juzgado por algunas personas que lo consideraron demasiado adelantado y poco creíble. En conclusión, el premio no me fue otorgado. Pero dentro de esas personas se encontraban gente muy inquieta intelectualmente, quienes en ese instante dirigían el Congreso, que eran por una parte Fernán Chalem, maestro mío y maestro de maestros desde el punto de vista de la medicina interna, William Rojas Restrepo, Rosa Alfredo Cala de Bucaramanga, que en paz descanse, Jaime Bermúdez de Barranquilla, y también se encontraba Pérez Estarusta de Cali. Cuando miraron la presentación dijeron: ya le dimos el premio a otra persona y parece que ese muchachito como que sí sabe de lo que está hablando. Enseguida se me presentaron y me dijeron: hombre, mire, qué pena, el premio lo tiene otro, pero nosotros sinceramente no creímos que este trabajo se hubiera realizado en Colombia. Chalem, que era mi maestro, mi mentor, dijo: pues hombre, tengo que decirles que él está en la Universidad Rockefeller de Nueva York desde hace mucho tiempo. Eso hizo que se estableciese entonces una amistad única, increíble, excepcional, entre todo el grupo.
y fui a la tempranísima edad de 24 o 25 años adoptado por estos maestros, recalco, Fernando Chalem, William Rojas, Ángela Restrepo, Pérez Estarusta, Jaime Bermúdez y también Rosa Alfredo Cala. Ellos me adoptaron prácticamente y me propusieron que fuese a dictar conferencias en las distintas ciudades de donde provenían. Los tomé y los he recibido y los he aceptado y los he considerado siempre mis maestros. Pero al terminar mi presentación se me presentó una dama muy digna, muy elegante, bastante bien puesta, quien me dijo: muchachito, vos sos bastante bueno, pero lo que pasa es que no tenés ni idea de hablar en público. Doy estos artículos como para que aprendas cómo se habla en público desde el punto de vista de los congresos médicos. Y me los entregó y me enseñó, entre otras cosas, a hablar en público. Aspiro a haber sido de ambos, Ángela Restrepo y William Rojas Montoya, un digno estudiante. De manera pues de que mi gratitud a ellos como maestros, yo no sé si he sido aventajado estudiante, pero el caso es que he tratado de hacerlo mejor justamente como para que se sientan realmente dignamente representados. A ellos es que justamente en este instante, cuando acepté esta invitación, es que quiero rendirles un homenaje también. Y en nombre de la FIDIC, representada acá por el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, subdirector de la FIDIC, por mi persona y del mío propio, yo querría brindarles un aplauso de reconocimiento, gratitud y afecto. A William, por favor, te levantas. Ángela, también. Te dije que iba a cumplir cortando anécdotas personales. Lo mío ya terminó. Con eso quedó cancelado. ¿Vale? Gracias. Ahora bien, cuando Angelita me pidió, entre otras cosas, que le hablara sobre cómo se hace un científico, cómo se forma, realmente lo que hice, entre otras, fue tomar esta presentación. Este artículo publicado en septiembre de 1967 por el Premio Nobel de Medicina Hans Adolf Krebs. Krebs fue, entre otras cosas, el descubridor del ciclo de la respiración celular, razón por la cual en 1966 había recibido el Premio Nobel de Medicina. Y el artículo se centra justamente sobre una pregunta que le hacían los estudiantes de Inglaterra en esa época de cómo ganarse el Premio Nobel. Krebs, un individuo extremadamente claro y analítico, como lo van a encontrar ustedes ahora más adelante, les dijo: la pregunta está muy mal formulada. No es cómo ganarse el Premio Nobel, es cómo ser excelente en ciencia. Y esto es exactamente de lo que quiero hablarles en el día de hoy. ¿Cómo se puede obtener distinción o excelencia en la ciencia? Pues bueno, Krebs dice que desafortunadamente, por no haber otro criterio diferente para poder medir cómo se mide la excelencia, ya que el Premio Nobel involucra en sí un muy alto nivel de buena suerte, puesto que habiendo hecho el análisis hasta la semana pasada, en ciencias solamente 600 científicos han recibido el Premio Nobel a lo largo de los 110 años de vida que lleva el Premio Nobel desde el año de 1901. Dice que en esencia, por no tener otro criterio, va a utilizar el Premio Nobel como un criterio de excelencia científica. Cuenta, entre otras cosas, que dentro de su característica personal, como formación como científico, lo más importante para él y para cualquier investigador joven es el hecho de tener contacto directo, personal, con los grandes científicos de su tiempo. ¿Y qué es lo que muestran los grandes científicos de su tiempo? Lo que muestran son los altísimos estándares de la investigación científica. Ese es un criterio para lograr obtener una excelencia en ciencia, ya que los individuos excelentes, usualmente al medirse con excelentes, miran su propia estatura y consideran, entre otras cosas, cuál es su localización dentro del contexto universal, no solamente de la ciencia, sino de las ideas.
También dice, entre otras cosas, que los mediocres se ven muchas veces grandes entre ellos mismos cuando están rodeados la mayoría de las veces por otros mediocres o también por individuos o por circunstancias pequeñas. Algo que enseñan enormemente los maestros es el hecho de la humildad y el hecho de poder establecer su propia estatura a nivel universal. Enseñan los maestros entonces, primero que todo, también los altos estándares de la ciencia y también una medición a nivel universal. Pero por otra parte, dice, entre otras cosas, que lo más importante para él, además de haber tenido el contacto directo con ellos, es entender la genealogía de esos individuos. No es que Jorge Pérez sea el hijo de Jorge Pérez, nieto de Jorge Pérez, bisnieto de Jorge Pérez, no, sino que en la ciencia para la excelencia se han establecido unos parámetros, unas características individuales que no son transmitidas usualmente dentro del componente genético, sino desde el punto de vista comportacional. Él, Adolf Krebs, fue alumno también de Otto Warburg, que fue uno de los descubridores del ciclo de la respiración de las células también, que a su vez había sido alumno de Emil Fischer, premio Nobel de Química por haber descubierto la síntesis química de proteínas, azúcares, etcétera, etcétera, que a su vez había sido alumno de von Baeyer, que fue el descubridor de los colorantes. Y von Baeyer fundamentalmente ayudó con el descubrimiento de los colorantes a la clasificación y tipificación de las células. Von Baeyer a su vez había sido alumno de Kekulé, que como saben ustedes bastante bien, fue quien descubrió la estructura del benceno, que a su vez había sido alumno de Justus von Liebig, y Justus von Liebig fue quien estableció las leyes de la química orgánica, que a su vez había sido alumno de Gay-Lussac, quien había descubierto, entre otras, las leyes de la termodinámica, que a su vez había sido pupilo de Berthollet, quien entre otras había descubierto las leyes de la combustión, a su vez descendiente, estudiante de Lavoisier, quien había descubierto justamente que la combustión la mediaba fundamentalmente la interacción del oxígeno. En esencia, la genealogía venía Lavoisier, Berthollet, Gay-Lussac, Liebig, Kekulé, von Baeyer, Fischer, Warburg y Krebs. En esencia, había una genealogía de individuos que estaban enseñando, entre otras cosas, varias actitudes. Kekulé, dentro de las enseñanzas que le dio a Fischer, era que el individuo debería de trabajar incansablemente en pos de la idea, una gran capacidad de trabajo. Y fuera de eso, también el tener el coraje para atacar los grandes problemas de su tiempo. Pero además de eso, los grandes maestros enseñan es un entusiasmo contagioso, una amplia mentalidad e imaginación, humildad y una profunda devoción con sus estudiantes. Por encima de todo, concluye Krebs, lo que enseñan los grandes maestros son actitudes, más que conocimientos. Y obviamente un entusiasmo contagioso por las ideas y los proyectos que se han propuesto resolver, que son usualmente los grandes problemas de su tiempo. También hay una cuestión muy importante. Los maestros enseñan a preguntarse o a hacerse la pregunta correcta. La pregunta que requiere siempre de un amplísimo conocimiento para no solamente establecer en la forma correcta la pregunta, sino además de eso también forjar los instrumentos y también los métodos a través de los cuales se puede dar respuesta apropiada a dicha pregunta. Lo que enseñan entonces los maestros es actitud frente al conocimiento en primer lugar, el coraje para atacar los grandes problemas de su tiempo y fuera de eso también acá cómo hacerse la pregunta apropiada para obtener la respuesta que le permita la solución a dichos problemas. Eso hace que entonces obtengan un liderazgo y dentro de ese liderazgo obviamente van a aglutinar a otra serie de personas, la mayoría de ellos estudiantes jóvenes, como se mencionaba en las charlas anteriores o como son la mayoría de ustedes,
que viendo justamente ese liderazgo quieren participar en la solución de ese gran problema de la ciencia de ese tiempo. Pero también habla Krebs, entre otras cosas, que esos factores intrínsecos deben ser complementados con factores extrínsecos. Debe haber políticas de gobierno que hablen y que estimulen casi siempre esa excelencia de la cual hablaba ahorita Hernán Jaramillo. Debe alonarse ese desarrollo mucho más que una diáspora en la cual la mayoría de las veces esa gota que cae en el desierto no tiene mayor oportunidad de fertilizar absolutamente nada. Y muestra, entre otras cosas, Adolf Krebs, que justamente como consecuencia de esas políticas apropiadas de los gobiernos, se pudieron crear instituciones. Miren ustedes, este artículo es de 1967, 43 años atrás. Instituciones que casi siempre están adscritas a las universidades, pero no dependen de las universidades, ya que la mayoría de las veces quienes están haciendo la investigación en las universidades deben consumir muchísimo tiempo enseñando en las áreas administrativas o en cualquier otra función distinta de la de hacer la investigación científica. Porque concluye Krebs, entre otras cosas, que la investigación científica es muy exigente en tiempo y que si no se tiene ese tiempo ni ese apoyo financiero para alcanzar ese momentum en el cual alcanza su periodo máximo de ascenso, no se van a poder obtener jamás los resultados. Cita ejemplos que muy bien podrían extrapolarse en menor escala a lo que pasa en Colombia, de instituciones que tuvieron justamente ese apoyo como instituciones externas a las universidades, y menciona, por una parte, el Instituto de Tecnología de California, Caltech, el Instituto de Tecnología el MIT, Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Karolinska de Estocolmo, el Medical Research Council de Londres, la Universidad Rockefeller de Nueva York, que como ven ustedes, el Instituto Rockefeller de Nueva York, que fue el sitio en donde se descubrieron la mayoría de las cosas de las cuales voy a hablar en el día de hoy, y una de ellas, que el ADN era el transmisor de las características genéticas de todas las especies vivas. Eso fue hecho, y presento esta diapositiva porque para mí es de mucho orgullo, por esta persona llamado McLean McCarthy, que fue quien descubrió junto con Avery y MacLeod que el ADN era el componente transmisor de las leyes de la herencia. Y acá está el libro que publicó y la carta con la cual, dicho sea paso, una de las pocas personas que me llama Elkin, falleció hace aproximadamente un año, era Mac quien me mandó esto. En esencia, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Y los factores extrínsecos es que tenemos que enseñarle a los policy makers, a los que toman las decisiones, que definitivamente lo que tienen es que empujar y apoyar enormemente esos centros de excelencia para que allí se den las oportunidades en las cuales los individuos excelentes puedan transmitirle a los otros excelentes esas características a través de las cuales pueden obtener la excelencia en ciencia. Es eso lo que dice el artículo, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Y dentro de los intrínsecos está esa genealogía que transmite, es una actitud frente al conocimiento, puesto que como muy claramente lo hemos entendido en nuestro instituto, la excelencia genera siempre excelencia y la mediocridad generará siempre mediocridad. De manera pues de que es eso uno de los componentes de los cuales quería hablarles a ustedes, y ahora me voy a referir brevemente a nosotros, la FIDIC. ¿Quiénes somos nosotros? La historia nuestra, de nuestro instituto, de la Fundación Instituto de Inmunología, comienza en el año de 1901, cuando Emil Fischer, el más grande químico de su época, fue galardonado con el premio Nobel un año después. Emil Fischer obtuvo los primeros péptidos, es decir, la unión de dos aminoácidos, una glicilglicina, y posteriormente un tripéptido, y finalmente obtuvo un polipéptido en el cual había más de 8 aminoácidos. Creó la Escuela de Química en Alemania, a la cual asistieron, entre otras cosas, Svante Arrhenius, quien fundó el Instituto de Química
de la Universidad de Uppsala, y a su vez Svante Arrhenius tenía un estudiante que se llamaba Theo Svedberg, que fue el inventor, tal vez ustedes no sepan o no recuerden, de la ultracentrífuga. La ultracentrifugación fue diseñada, estudiada y aplica entonces aquello que hablaba, entre otras cosas, Krebs, que hay que aprender a diseñar los instrumentos a través de los cuales los grandes problemas del tiempo pueden llegar a ser resueltos. Svedberg inventó la ultracentrífuga y estableció todas las leyes matemáticas de la ultracentrifugación, pero a su vez Svedberg tenía un estudiante llamado Arne Tiselius, y Arne Tiselius fue quien descubrió la electroforesis. La electroforesis fue diseñada completamente por Arne Tiselius, y Arne Tiselius tenía un estudiante llamado Henry Kunkel, con quien hizo la primera separación electroforética de las proteínas del plasma, dividiéndolas en albúminas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina. Su estudiante llamado Henry Kunkel, médico de Nueva York, que había ido a Uppsala a trabajar con Tiselius, hizo la separación entonces de estas proteínas del plasma y se centró y encontró que los anticuerpos se hallaban localizados en la fracción de características gamma. Por la misma razón se hizo sinónimo de anticuerpo a gamma globulina. Dedicó su vida completamente Kunkel a el desarrollo de los anticuerpos o las inmunoglobulinas o gamma globulinas, como se llamaron en esa época, y descubrió todas las gamma globulinas que hay descritas hasta hoy en día y los distintos factores, él y su equipo, los distintos factores de lo que hoy denominamos la inmunidad humoral. Uno de sus pupilos extremadamente brillante, llamado Hans Müller-Eberhard, descubrió prácticamente el 85% de los factores del complemento, y otro de sus estudiantes, llamado Gerald Edelman, todo pueden ver ustedes, está cimentado con las publicaciones científicas correspondientes, y otro llamado Gerald Edelman, más interesado en la química, hizo, entre otras cosas, la descripción de la estructura química total, es decir, de la secuencia de aminoácidos de los anticuerpos, razón por la cual mereció el Premio Nobel de Medicina en 1972. Ahora bien, estos son mis maestros. Acontece, entre otras cosas, que en 1968, como les relataba en la historia, fui a estudiar a la Universidad Rockefeller de Nueva York, al laboratorio de Henry Kunkel, que quedaba acá en Founders Hall, en el laboratorio 302. Hicimos toda esta serie de publicaciones científicas y en alguna oportunidad, junto con ese maestro llamado Fernand Chalem, invitamos a Henry y a Hans Müller-Eberhard a que viniera a un simposio que habíamos organizado junto con Fernand Chalem y con William Rojas sobre las bases moleculares de la inflamación en Bogotá, para que viniera acá a Colombia. Desafortunadamente Henry murió en 1982, justo cuando estaba postulado para el Premio Nobel por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales también. Ahora bien, ¿cuál es la genealogía en resumen de la FIDIC? La genealogía de la FIDIC es la siguiente. Esto ya lo acabo de describir, pero tenemos que Fischer fue el maestro de Arrhenius, de Svedberg, de Tiselius, de Kunkel, y esa es la genealogía de la FIDIC que hasta el momento les he querido presentar. Les conté que nosotros comenzamos a trabajar aquí en este laboratorio, en el laboratorio 302 de Founders Hall de la Rockefeller, pero justamente 20 pasos acá, 20 pasos nada más, en el laboratorio 320 se encontraba Bruce Merrifield. Bruce Merrifield, que había sido pupilo de la misma herencia, de la misma descendencia de Fischer, había diseñado un método simplificado y práctico para producir péptidos y proteínas. Con ese bagaje de tener al vecino acá, justamente a 20 pasos, la distancia que tengo de aquí a la cámara, con el bagaje de la inmunología, con el bagaje de la química, fue cuando en el año de 1982 le propusimos al presidente Belisario Betancourt que creara el Instituto de Inmunología del Hospital de San Juan de Dios. A esa ceremonia que organizamos, ese evento lo organizamos con William Rojas también,
Invitamos a varios premios Nobel, dentro de los cuales estaba David Baltimore, el descubridor de los retrovirus, Govind Khorana, el descubridor del RNA mensajero, y también estaba Bruce Merrifield, quien ese mismo año recibiría 20 días más tarde el premio Nobel de Química. Justamente con una idea muy clara y muy definida, creamos el Instituto de Inmunología de San Juan de Dios, que como saben ustedes bastante bien, desapareció como consecuencia del embargo de un banco al hospital entero, en el cual quedó incluido obviamente el Instituto de Inmunología hace exactamente 10 años. Y ese Instituto de Inmunología tenía como función primordial esto: encontrar una manera lógica y racional para el desarrollo de vacunas a través de la síntesis química, que ha sido uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y en el cual la FIDIC se ha querido involucrar como componente fundamental para el desarrollo y la solución de dichos problemas. Y es que tiene mucha lógica, porque acontece, entre otras cosas, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 17 millones de personas mueren como consecuencia de las enfermedades infecciosas. Y si hubiera vacunas para ellos, para esas enfermedades infecciosas, esos 17 millones no morirían. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, puesto que la sensibilidad y susceptibilidad de los microbios a los antibióticos y de los parásitos a los antiparasitarios está prácticamente superada. Hoy en día estamos prácticamente desarmados como consecuencia de la evolución enorme que hicieron los microbios y los parásitos y los insectos a todas las distintas herramientas con las cuales pudimos combatirlos. Y uno de los grandes problemas del tiempo actual sigue siendo el descubrimiento y desarrollo lógico y racional de vacunas, que ha sido en lo cual el Instituto de Inmunología se ha querido involucrar. Nos dedicamos entonces a trabajar en ese concepto, con ese bagaje que antes les mencionaba, en malaria, en tuberculosis, en hepatitis, en leishmaniasis y también en algunas otras enfermedades, pero siempre con la idea de encontrar una metodología lógica y racional para el desarrollo de vacunas. Ahora sí, déjenme les hablo de la pasión del Instituto de Inmunología, que es el desarrollo de una vacuna contra la malaria. Angelita, cumplí. ¿Vale? Bien, de manera pues de que el asunto es ese. Y quiero contarles justamente de lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. ¿Por qué escogimos malaria? Porque la malaria es uno de los grandes problemas de salud pública del mundo. De aquí en adelante todo estará. Le pedí a alguien que si me podía apagar estas luces de acá, por favor. ¿Ya? De aquí en adelante todo estará en las citas bibliográficas que aparecen al pie de la diapositiva o en la parte superior de lo mismo. Los estudios, entre otras cosas, de Robert Noe para la Organización Mundial de la Salud muestran que hay 500 millones de casos de malaria anualmente. Y de esos 500 millones de casos, 3 millones fallecen anualmente como consecuencia de esta enfermedad. Sigue siendo el principal problema de salud pública del mundo. De todas maneras, dentro de los 17 millones, malaria cuenta con 3 millones de muertes, pero 500 millones de casos anuales. En Colombia, valga la pena mencionar, tenemos entre 150.000 y 200.000 casos de malaria anualmente, con una mortalidad relativamente baja, menos de 1.500 muertos, pero de todas formas una cifra significativa como consecuencia de esta enfermedad. Escogimos malaria no solamente por ser el gran problema de salud pública del mundo también, sino también porque es una enfermedad modélica. ¿Qué significa modélica? Es una enfermedad en la cual usted se puede hacer la pregunta y obtener la respuesta. Lo que postulaba Krebs, hay que saberse hacer la pregunta. Y para ello hay que saber qué instrumentos o herramientas o crear o también encontrar para obtener las respuestas. Es una enfermedad modélica porque es aguda. El individuo es picado por el mosquito, como veremos más adelante. ¿Me pueden apagar al fin o no? El individuo es picado por el mosquito y le transmite la enfermedad, y al individuo le da la enfermedad en un periodo de 5 a 7 días. Es por consiguiente aguda. Pero fue así, pero además de eso es de fácil diagnóstico. Ustedes pueden ver el parásito aquí, dentro de los glóbulos rojos de la sangre, y eso se puede cuantificar perfectamente por distintos métodos. Es curable con tratamiento, casi siempre son productos derivados del árbol de la quina
o de la artemisinina, o también algunas mezclas de distintos compuestos que pueden controlar el desarrollo del parásito. Entonces es modélica porque es aguda, de fácil diagnóstico y fuera de eso curable o tratable, como se podría decir de todas maneras. Pero además de eso tiene un modelo experimental que es el mono Aotus, que es un mono que había sido descubierto en el año de 1802 por Humboldt, y quien, viendo que tenía muy poquitas orejas o parecía no tener orejas, le llamó Aotus, que en griego significa sin orejas. En el año 1966, miren ustedes lo poquito de tiempo que ha transcurrido, en el año de 1966 los norteamericanos encontraron que este modelo era apropiado para hacer los estudios de malaria humana, puesto que se podía transmitir la enfermedad del humano al mono y vuelta del mono al humano, la misma enfermedad, de manera que se podía completar el ciclo completo del desarrollo de la enfermedad humana en este modelo experimental. Y se convirtió en prácticamente una mina de oro justamente por esa característica, ser extremadamente susceptible al desarrollo de la malaria humana. Nosotros, haciéndonos la pregunta apropiada, dijimos: está bien para estudiar malaria, pero para hacer vacunas contra la malaria va el otro componente, que es la respuesta inmunitaria del mono. Y fue así como el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, el hijo mío, a mucha honra para mí, se dedicó justamente con su equipo de colaboradores a analizar la genómica del sistema inmunitario del mono, es decir, conocer a nivel de biología molecular las características genéticas de ese mono para saber si eras apropiado para el desarrollo de vacunas contra la malaria. Esas publicaciones, como les dije, están citadas acá y las veremos muy rápidamente, mostrando, entre otras cosas, que el sistema inmunitario del mono tiene entre 90 y 100% de homología con el ser humano, de manera pues que tenemos un modelo experimental apropiado en donde cualquier molécula que nosotros definamos del parásito de la malaria, vamos a obtener una respuesta apropiada que está entre el 90 a 100% de identidad con las respuestas que obtendríamos a nivel del ser humano. Lo que hicimos entonces es que nos fuimos justamente para la mitad del Amazonas, y allá en la mitad del Amazonas creamos este instituto en donde mantenemos los monitos en los cuales hacemos los estudios. Vale la pena decir que son animalitos relativamente pequeños, tienen un peso aproximadamente de 1 kilo, y pueden verlos aquí. Los monos son estos, no estos. Estos son los monos, de manera pues de que pueden hacerse los estudios con animalitos que son bastante manejables desde todo punto de vista. Establecidas así ya las reglas de juego, miremos entonces cuáles son los componentes de lo que estamos estudiando. ¿Cuáles? Miremos quiénes son los involucrados en el desarrollo de una vacuna contra la malaria. ¿Me puede apagar las otras? Creo que ya intentaron apagar algo más. De manera pues de que miremos al parásito. ¿Cuáles son las características del parásito? Les dije muy bien, entre otras cosas, que la enfermedad es causada por la picadura de esta mosquita, Anopheles. Es la mosquita quien justamente introduce el parásito en forma de larvita, que como lo pueden, ¿me pueden apagar la luz? Por favor, no importa que nos quedemos en oscuro todos, ¿les parece bien? ¿Sí? Ya. Hola. ¿Me pueden apagar la luz? ¿Ya? Es que no se ve la diapositiva. ¿Sí? ¿Puede? Gracias. En donde justamente el mosquito o la mosquita, al introducir la proboscis, deja el parásito en esta forma de larvita, que lo pueden ver ustedes aquí, una larvita fluorescente, que a través justamente de su migración en la dermis es tomado por una pequeña vena y allí es transferido a través del torrente sanguíneo hacia las células hepáticas. En las células hepáticas, cada una de esas larvitas fluorescentes que aspiro que se hayan imaginado, entre otras cosas, es capaz de infectar cada larvita a una célula hepática. Y en un periodo de 5 a 7 días, esa larvita es capaz de reproducirse 30,000 veces y a su vez transformarse en una especie de perita. A la larvita la llamaremos esporo y a la perita la llamaremos mero. Estos meros son los que van a infectar los glóbulos rojos de la sangre, y al infectar los glóbulos rojos de la sangre, cada mero se reproducirá 50 veces cada 48 horas en una forma en donde es
50 por 50 por 50 por 50, llegando a matar al individuo en un periodo aproximado de una semana. Y esa es una de las razones de la letalidad del parásito de la malaria, que una sola larvita produce 30.000 descendientes que luego se van multiplicando de a 50 por 50 por 50 en una forma tal que el individuo desarrolla la enfermedad en un periodo de 7 a 14 días y puede llegar a causarle la muerte debido a su reproducción y a otras características que veremos más adelante. En esta fotografía, en este film, entre otras cosas, se muestra el parásito penetrando en un periodo de 40 segundos dentro del glóbulo rojo. Gracias por la luz. De manera pues de que podemos aquí, en esta representación digital, mirar cómo, cómo el parásito se reproduce 50 veces y cada uno de esos 50 irá a infectar a otros 50. Lo que hicimos entonces fue, en 1980, que habíamos comenzado estos trabajos, tratar de aplicar esos principios no solamente de la inmunología, sino de la química, para tratar de desarrollar la primera vacuna químicamente hecha y la primera contra el parásito de la malaria, lo cual alcanzamos en el año de 1986. Y la historia que les voy a repasar brevemente es la de la SPF66 o la primera vacuna contra la malaria. En esencia lo que hicimos fue marcar el parásito, aislar las proteínas una a una, ir vacunar los monos con esas moléculas y encontrar que 4 de esas moléculas eran capaces de proteger al mono frente a la infección experimental. El método es de la siguiente manera: se aísla la molécula, se vacuna al mono, se esperan 20 días y luego se le inocula intravenosamente con una dosis de 100.000 parásitos frescos que son capaces de desarrollar la enfermedad en todos los monitos hasta donde tenemos experiencia. De manera pues de que esa fue la metodología que utilizamos. Reconocimos 4 moléculas, de esas 4 moléculas averiguamos la estructura o la secuencia de aminoácidos, sintetizamos péptidos y a través de ensayo-error, porque no existen reglas de juego para el desarrollo de vacunas, a través de ensayo-error, 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 encontramos que una mezcla de 4 fragmentos eran capaces de proteger al 50% de los monos. Esto es casi historia antigua, porque estos resultados fueron obtenidos en 1986, va a ser 25 años, y fueron publicados, como decía ahorita Hernán Jaramillo, en una de las principales revistas de ciencia del mundo, que es la revista Nature, en donde mostrábamos que la mezcla de 4 pedazos que nos habían protegido parcialmente eran capaces de proteger al 50% de los monitos. Y eso, luego cada uno de estos fragmentos los pegamos en una sola molécula, que es lo que se denomina la SPF66 o vacuna Colombia contra la malaria. La ensayamos de nuevo en monos y dio el 40% de capacidad protectiva, de manera pues de que desde 1987 nosotros sabemos que el tope máximo que podía llegar a proporcionar ese SPF66 era del 40 al 50%. Y esta es la molécula que posteriormente se ensayó en muchos estudios en humanos, dentro de los cuales tuve la suerte y la colaboración de William Rojas en los distintos estudios y siempre el apoyo de mis hijos, dentro de ellos Manuel Alfonso, María Cristina médica y Carlos Gustavo también, y prácticamente toda la familia en dichos estudios. Ahora bien, eso fue lo que permitió, entre otras cosas, que hace ya 21 años, noten ustedes, 21, y quiero hacer un recuento histórico justamente por esa razón, 21 años hiciéramos unas vacunaciones inmensamente grandes. 11 de diciembre de 1989, miren ustedes, va a ser 21 años, 25.000, eso no es llegar y decir, óigame, mire, agárreme los ratones y pínchemelos. Esos son personas, seres humanos en los cuales toca hacer todos los estudios de la manera más respetuosa, con todas las características, para poder de esta manera saber si se puede hacer y si permiten la vacunación, el estudio, etcétera, en todos ellos. Esto fue hecho, como les decía, hace 21 años y se mostró que la vacuna era completamente segura e inmunogénica en grandes estudios de campo en los cuales se vacunaban personas mayores de 1 año de edad, como pueden ustedes observar en este film. Es tan antiguo que yo todavía tenía pelo, miren ustedes, ¿ya? De manera pues de que ese es el asunto. Ahora bien, esos estudios permitieron encontrar que la vacuna era capaz de proteger a casi un 40% de la población vacunada mayor de 1 año de edad.
fundamentalmente niños de 1 a 4 años, en donde protegía en un 77%. Nos preguntaron después cuánto tiempo era capaz de proteger y se inició otro estudio en el cual se encontró que a los 2 años la eficacia no había disminuido considerablemente. Los venezolanos, liderados por el maestro Arnoldo Gabaldón y el doctor Oscar Noya, tomaron nuestra vacuna en sus manos y encontraron que protegía en un 55%. Los ecuatorianos, liderados por Fabio Siquer, también por Plutarco Naranjo y Fernando Sempertegui, encontraron que nuestra vacuna protegía en un 66%. Los brasileños, liderados por Aloisio Prata, encontraron que protegía en un 29% nuestra vacuna. Y se nos pidió entonces que mirásemos a ver si esa primera vacuna químicamente hecha, esa primera vacuna contra la malaria, era capaz de proteger en el África. Y fue entonces cuando se adelantaron los estudios en Tanzania, en donde en 1992 se iniciaron dichos análisis 20 años atrás y se vacunaron niños tanzanos de 1 a 5 años de edad. Este es Andrew Kitua, el actual ministro de Salud de Tanzania, encontrándose entre otras cosas que la capacidad protectiva de la vacuna era 31%. Quedaba así mostrado, entre otras cosas, que se había desarrollado y al año y medio la capacidad no había disminuido, que se había desarrollado la primera vacuna químicamente hecha en la historia y también la primera vacuna contra la malaria. Seguir los principios de mis maestros y no hice sino aplicar todo eso, todas esas actitudes que nos enseñaron justamente desde temprano para obtener una solución. Incompleta, pero es que nunca jamás nadie ha dicho que en el primer pipetazo el individuo resuelva el problema de un solo golpe. Vino entonces algo que fue que en 1994 la Organización Mundial de la Salud reconoció la actividad, pero vino esto, que fue algo que le dio mucho pie a mucha gente para dar caña, ¿vale? Y este coronel que voy a mencionar más adelante me pidió permiso para sintetizar la vacuna, confiado como estaba, entre otras cosas, de los resultados. Sintetizaron la vacuna el Ejército de los Estados Unidos y esa vacuna denominada USA-SPF66 protegió solamente en un 8% a los niños de la tribu Karen en Birmania, en Tailandia, que se habían prestado a esos estudios. Sin embargo, unos datos previos habían mostrado que las dos vacunas eran diferentes, ya que la SPF66 producida en Colombia era mucho más inmunogénica que la producida en los Estados Unidos. Permití también el ensayo en recién nacidos y sabemos, entre otras cosas, que el sistema inmune de los recién nacidos no está desarrollado y esa es la razón por la cual la eficacia fue bastante limitada, por no decir que nula. Conclusión, la vacuna funciona por encima de un 30 a un 40% en personas mayores de 1 año de edad y eso implicaba que tocaba retomar, como se dice, las velas para poder hacer de todas formas un análisis y un desarrollo completo. La Organización Mundial de la Salud solicitó este metaanálisis en donde mostró que la capacidad protectiva era del 23 al 34% y eso fue en 1996. Y me dije, paramos en seco. De aquí en adelante no seguimos aplicando más esta vacuna, puesto que el vaso no está ni siquiera medio lleno y por la misma razón tenemos que encontrar lo que nos hace falta. Eso fue interpretado por algunos como, Patarroyo está muerto. Voy a mostrarles lo muerto que estaba. De manera pues de que así fue como frenamos en seco en una forma muy responsable, para intentar encontrar lo que les voy a mostrar ahora, que es lo que quiero compartir con ustedes, que es el desarrollo de la nueva vacuna contra la malaria, pero recordándoles, entre otras cosas, que desde hace 16 años, 16, no aplicamos la SPF66 solo por responsabilidad social, entendiendo que nos quedaba faltando un tramo bastante largo para poder encontrar una sustancia completamente efectiva. Todo se basa en los trabajos adelantados en nuestro instituto por Mauricio Calvo, entre otras cosas, quien hoy en día es profesor de la Universidad de Boston. Mauricio me pidió que los fragmentos que él había hecho químicamente, quería saber cuáles de ellos se pegaban al glóbulo rojo. Esos fragmentos, recuerden ustedes, eran fragmentos que nosotros habíamos ensayado en los monos.
Era ensayo-error, 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 hasta encontrar la SPF66. Pero a Mauricio se le ocurrió que esto podría funcionar in vitro. Y fue así entonces como Mauricio tomó los mismos péptidos y los puso en contacto con los glóbulos rojos y encontró que los que estaban incluidos en la vacuna, que son aquellos que se encuentran en rojo, se encontraban pegándose a los glóbulos rojos con altísima afinidad o altísima avidez. Inmediatamente conceptualizamos y llegamos a la conclusión que lo que estábamos observando era una interacción entre el parásito, las moléculas del parásito, con las de la célula hospedera, y que esto no era otra cosa diferente que aquello que habíamos buscado en química, que es una interacción entre el receptor y ligando, que si inducíamos una respuesta inmunitaria capaz de bloquear esta interacción receptor-ligando, habríamos obtenido así, de esa manera, una vacuna. Gracias. Fuimos entonces de la parte pragmática a la parte conceptual. Ya, entonces teníamos que lo que teníamos que buscar era interacciones de receptor y ligando. Y ese es el principio fundamental hoy en día de las vacunas, cualquiera que ella sea y cualquiera la metodología que se utilice. Ahora bien, lo que hicimos fue que utilizando la técnica desarrollada por Merrifield y que nosotros habíamos aprendido desde la década de los principios del 80, fuimos fabricando todas las proteínas en pedacitos de a 20 aminoácidos para saber con qué fragmento de esa proteína es que el parásito se va pegando. Así después de que sintetizamos todas las proteínas en fragmentos de a 20 aminoácidos y mediante las técnicas de química desarrolladas en nuestro instituto, fuimos hallando cuáles eran los fragmentos de alta capacidad de unión y que son saturables. Nos encontramos con varias cosas muy interesantes, que si esta es una proteína cualquiera que se denomina MSP2 y la hemos sintetizado en fragmentos de a 20 aminoácidos, aquellas barras negras son los fragmentos a través de los cuales el parásito se pega con esa proteína. ¿Y qué? Había fragmentos en los cuales había una tremenda variabilidad genética, que los denominaremos variables, y otros fragmentos en los cuales no hay ninguna variación genética, que los llamemos conservados. En esencia, los microbios utilizan para pegarse secuencias de unión con variables y secuencias de unión conservadas. Pero también, gracias al trabajo del grupo de receptor ligando, encontraron, entre otras cosas, que al hacer cambios de a uno en uno de los aminoácidos en análogos, había aminoácidos que eran críticos en el proceso de la unión. Y esos aminoácidos críticos van a tener una característica muy fundamental que va a jugar un papel esencial más adelante en el desarrollo de las vacunas. En esencia, reconocimos las secuencias de unión y los aminoácidos críticos a través de los cuales se media dicha unión. Esto es justamente una de las diapositivas ahí como para que descansen todos un ratico, ¿ya? Pero el parásito rueda sobre el glóbulo rojo, se reorienta, como pueden ver ustedes aquí, va usando sus proteínas que están en estos organitos llamados róptrias y micronemas para ir paulatinamente permeando y organizando una especie de nicho o cámara que se denominará vacuola parasitófora, en donde en un periodo de 48 horas se habrá reproducido 50 veces. De manera de que había que conocer todas las moléculas que estaban involucradas en eso, y eso fue la tarea a la cual a lo largo de estos 16 años nos dedicamos. Esas proteínas están unas a nivel de la membrana y se denominan membrane surface proteins de 1 a 11 y otras recientemente descritas. Otras en estas organelas que van creando la cama que se denominarán róptrias. Otras que se denominan de los micronemas erythrocyte binding antigens, así sucesivamente. Hicimos entonces muy rápidamente, quiero mostrarles a ustedes la síntesis química de todos esos fragmentos y el análisis de con cuáles es que el parásito se pega a el glóbulo rojo. Aquí están algunas de las de membrane surface proteins, aquí hay otras que se encuentran mediando en la membrana dicha unión. Aquí están las de erythrocyte binding antigens, de los cuales les hablaba. Aquí están las otras también de membrane antigen. Aquí están, y así sucesivamente. Podría aburrirlos todo el tiempo mostrándoles esta tarea de chinos, que fue la síntesis química de esas moléculas analizadas al nivel de un solo aminoácido
para encontrar con qué fragmentos es que se pega el parásito al glóbulo rojo. Esto fue publicado, y me perdonan ustedes aquí el traer a colación esto, en una de las 5 principales revistas de ciencia del mundo. Está catalogada como 6, me corrijo, que se llama Chemical Reviews, en donde justamente mostramos todo ese análisis de las interacciones moleculares íntimas de las proteínas del parásito cuando invade al glóbulo rojo y sus implicaciones en el diseño de las vacunas. Pero esas moléculas no solamente están ahí, sino que se forman complejos macromoleculares para poder pegarse. Eso no es así de sencillo. Es que esto no es sacar y tomar una molécula e enchufársela a una persona o a un animal y decir, bingo, tengo una vacuna. Eso no es así. Entonces nos encontramos con que había que analizar también las interacciones de esas macromoléculas para poder entender cómo eran los mecanismos fundamentales de la invasión del parásito. Y otros grupos habían descrito, entre otras cosas, el que dichas moléculas tienen jerarquías. Hay unas en las cuales el parásito usa para pegarse si se encuentra X receptor. Pero si ese receptor no aparece, el parásito prende la síntesis de otra de esas proteínas. Es decir, hay lo que se llama el switching on y switching off. De manera pues de que si no existe un receptor determinado a nivel de los bantúes o de los papúas o de los Nuevos Guinea o de los bulos o de los mandinkas, el parásito no va a utilizar esa molécula, sino que va a utilizar otra. Por la misma razón hay que reconocer todas las proteínas del parásito. Y no solamente todas, sino todos los fragmentos del parásito con los cuales usted pueda llegar a desarrollar una vacuna, porque sí está bien, puede que de pronto proteja la mayoría de los africanos o los del sureste asiático, pero le van a quedar, entre otras cosas, los pigmeos, los bantúes, los bulos, los mandingas, que tienen una característica genética diferente y por consiguiente usted no incluyó ese fragmento dentro de esa vacuna. En eso nos gastamos todo ese tiempo, sabiendo también a ciencia cierta que cuando se producen anticuerpos contra esas proteínas, acontece que el parásito apaga la síntesis de esas moléculas y comienza la síntesis de otras a través de las cuales media. Esto es lo que se ha denominado el silencio epigenético para hacer el encendido o apagado de las moléculas. Miren ustedes, era mucho más complejo el desarrollo de las vacunas que lo que la gente se imaginó en un principio y que nosotros mismos también habíamos visto, razón por la cual 16 años atrás paramos de vacunar hasta cuando no encontráramos todas estas respuestas. El genoma del parásito de la malaria dado en el año 2002, hace ya 8 años, establece que hay 5.634 proteínas codificadas por el parásito de la malaria y que de esas 5.634 utiliza 58 para invadir al glóbulo rojo. De manera pues de que usted tiene que conocer las 58 si quiere bloquearlo, porque está bien que bloquee una, se le escapa, bloquea 2, se le escapa, si bloquea un 40, se le escapa, de manera pues de que tiene que reconocer, y esa fue la tarea y la función a la cual nos dedicamos a lo largo de este tiempo. Aquí están, como les mostré antes, todas esas proteínas completamente disecadas, permitiéndonos entonces así mostrar el primer principio para el desarrollo de vacunas, y es que los microbios utilizan secuencias de unión conservadas para invadir y secuencias de unión variables como consecuencia de la variabilidad genética del receptor del individuo o la respuesta inmunitaria contra esas moléculas. De manera pues, que era así. Dijimos, bingo, por aquí vamos a sacar vacunas. Y los trabajos adelantados por Raúl Rodríguez allá en el Amazonas habían desarrollado micos que eran resistentes a la reinfección con malaria. Un día cualquiera me dijo, tengo esos micos, le dije, olvídate. Todo el mundo es susceptible a la reinfección. Eso es un dogma. De manera pues de que, mándame los sueros de los micos, y la verdad, había anticuerpos contra todo lo que usted quisiera. Pero una noche de insomnio, porque yo soy insomne, acontece entre otras cosas que puse anticuerpos versus secuencias de unión. Y me encontré con que no había anticuerpos contra las secuencias de unión conservadas, más sí contra el resto de todas las moléculas. Y cuando usé sueros de humanos en lugar de monos, encontré que el fenómeno era universal, que no hay anticuerpos contra las secuencias de unión conservadas, pero sí contra el resto de la molécula. En esencia, ya sabemos muy bien
que a lo largo de los últimos 20 millones de años, los microbios en la interacción con los organismos pluricelulares o han enceguecido al sistema inmune o simple y llanamente se parecen tanto al sistema inmune que uno no los ve como extraños. A eso lo hemos denominado silencio inmunológico. Las secuencias de unión conservadas no inducen defensas en una infección, pero las variables sí. ¿Y qué importa tener anticuerpos contra las variables? Si el parásito de la malaria tiene 200.000 variantes, da lo mismo. Entonces es eso. Dijimos, vamos a resolver el problema, siempre dedicados, siempre enfocados hacia eso, y sintetizamos entonces las secuencias de unión conservadas y las variables para vacunar. Y cuando vacunamos los monitos nos encontramos con algo extremadamente deprimente. O no había anticuerpos o eran muy bajitos contra las secuencias conservadas, mientras que había unos títulos altísimos contra las variables. Y si se hacían mezclas, había anticuerpos contra lo variable, pero no contra lo conservado. Y cuando se les ponía el parásito en la vena, los monitos se infectaban a la misma velocidad que los controles, implicando que esa ceguera tenía una repercusión desde el punto de vista de la protección contra la enfermedad. Si se mezclaban las secuencias de unión conservadas, tampoco se protegían los monos y les daba paludismo bárbaramente. Como inmunólogo que soy, dije, de pronto es que nos faltaron pedazos de las proteínas. Entonces decidimos ponerle aquello que los inmunólogos llaman helper, ayudadores. Y extendimos las moléculas al principio o al final con esos ayudadores. Y acá están en las áreas azul, de manera en celeste. De manera pues de que aquí están las secuencias de unión conservadas y lo celeste, que es ayudador al principio, al final, largo, corto, como quisieran. Y nos fuimos a vacunar los monos y vuelve y juega. Nada de anticuerpos contra las secuencias conservadas, pero sí una gran cantidad de anticuerpos contra lo que le había agregado. Ojo, hay producción de anticuerpos contra lo que se agrega, pero no contra la manito o contra la secuencia de unión conservada. Y cuando poníamos el parásito en la vena a los monitos, se infectaban a la misma velocidad que los controles. Eso lo que quería decirnos es que esos anticuerpos que se habían producido contra el resto de la molécula eran irrelevantes, no tenían ninguna trascendencia, ninguna importancia desde el punto de vista de la infección. Y que lo que tenían que buscarse eran anticuerpos que fueran dirigidos directamente contra la mano conservada. Y eso era lo que no estábamos logrando. Eso lo ensayamos en monos, cobayos, conejos, ratones y ninguno produce anticuerpos contra las secuencias de unión conservadas, indicándonos que la ceguera existe desde hace por lo menos 70 millones de años. Esa ceguera, si no lo ven ni los ratones ni los humanos, cuando divergimos hace 70 millones de años, eso significa que estamos ciegos desde el puro principio. Y no importa cómo diablos lo dé usted, de todas formas, esas secuencias de unión conservada son silentes. Dije, puf, ahora sí me tocó suicidarme, porque esto no funciona, no hay métodos. Y vino a colación los estudios que había adelantado tiempo atrás sobre la alteración de las moléculas para modificar su respuesta inmunitaria. Eso se denomina Altered Peptide Ligand Reaction, reacción de los péptidos alterados. De manera pues de que se me ocurrió utilizar acá aquellos péptidos en los cuales conociera los deditos. Y al hacer eso, sintetizamos moléculas en las cuales se cambiara el dedito crítico o se cambiara un dedito que no fuera crítico, un aminoácido que no fuera crítico. Y nos encontramos con que la producción de anticuerpos y la protección se da en aquellos en los cuales se cambian los aminoácidos críticos. Ese experimento se repitió con 17 fragmentos distintos, porque de ser así habíamos quebrado un problema que lleva 70 millones de años. Y por la misma razón quisimos estar totalmente seguros de lo que acontecía. E hicimos con distintas moléculas y vuelve y juega. La misma historia en el sentido de que los animales que se protegen son aquellos en los cuales se ha modificado el aminoácido crítico, es decir, aquel que es fundamental para la unión del péptido. Para resolver este problema entonces tenían que identificarse los aminoácidos y cambiarse los críticos. Pero cambiarse por cuál, si hay 20 aminoácidos distintos. Y comenzamos una tarea que involucró la síntesis de 36.000 moléculas distintas, 36.000.
Y fuera de eso, el ensayo con 4.000 de ellas en monos. Pero es que esto no es llegar y decir, oiga, deme la molécula, yo pincho al mono y ya funcionó. Es que usted va y vacuna con la molécula modificada, espera un mes después de haber dado 2 o 3 dosis y luego le pone el parásito en la vena al animalito y comienza a monitorear la presencia del parásito a los 5 días, contando de a 10.000 glóbulos rojos por día por mono. ¿Me siguen en la idea? Por 20 días. Y es así la forma como llegamos y encontramos que había fragmentos que al modificarlos seguían siendo sin ser visibles, otros que inducían anticuerpos que no protegían, algo que es muy importante que me está sirviendo para dar una que otra paliza, y otros que producían anticuerpos y sí protegían frente a la infección. Ese es un ejemplo de una de esas secuencias de unión conservadas. No anticuerpos, no protección, anticuerpos sin protección y así sucesivamente. Y le voy a rogar que sigamos rápido para mostrarles justamente algunas de las 58 moléculas en las cuales hemos adelantado este tipo de estudios, ¿ya? Y esto es lo que vemos todos los días, en donde al vacunarse con la molécula nativa o con la modificada, algunos monos se infectan y otros no desarrollan nunca ni un solo parásito en la sangre. Y esto es lo que nosotros llamamos inmunidad o protección esterilizante, que es lo que queremos conseguir. Porque hay otros grupos, entre otras cosas, que trabajan con estos datos, en donde dicen que hay protección cuando la persona tiene menos de 2.500 parásitos por mililitro, por microlitro. Eso significa tener una infección de prácticamente el 0.1%, es decir, prácticamente un glóbulo rojo infectado de cada 1.000. Y luego, más tarde, esa gente va a desarrollar malaria, como pueden ustedes verlo acá en esos estadios. Y esa es una diferencia enormemente grande que tenemos con respecto de lo que se consideran las protecciones para nosotros y las protecciones para los otros grupos que están trabajando malaria, y lo cual haré referencia más adelante en una forma muy breve. Como les dije que soy insomne, un día cualquiera dije yo, bueno, esto tiene unas reglas de juego. Y esas reglas de juego significan, entre otras cosas, que un aminoácido solo puede reemplazar a otro. En una manera tal en que la alanina solo puede, estos son poquísimos términos que voy a utilizar, dense cuenta ustedes. La alanina solo puede reemplazar la serina y viceversa. La prolina solo puede reemplazar al ácido aspartico y viceversa. La fenilalanina a la arginina y viceversa. Y así sucesivamente, a lo largo de estos últimos 16 años, habíamos descubierto qué hacer y cuál cambiar para encontrar y convertir una molécula no visible al sistema inmunitario, silente al sistema inmune, convertirla en una molécula altamente inmunogénica, altamente protectora, es decir, subvirtiendo las reglas de lo que había acontecido en todo el proceso evolutivo. Así pues, un día cualquiera, hijo de diablos, qué calvicie, ¿eh? Así pues, un día cualquiera, y debido al insomnio, me encontré con que lo único que había hecho a lo largo de todo este tiempo era invertir aquellos aminoácidos críticos, manteniendo la masa, el volumen, pero invirtiéndole la polaridad. Pero todo lo que había que hacer en los aminoácidos críticos, mantener masa, volumen, pero inviértale la polaridad, no la carga, que es distinto, la polaridad. Y esta fue una de las conclusiones fundamentales a las cuales llegamos a lo largo de todo este tiempo. Pero queríamos saber al nivel atómico qué era lo que estaba pasando, y al nivel atómico averiguamos la estructura tridimensional de todas y cada una, sabiendo dónde queda cada núcleo de cada átomo, de cada una de las moléculas que hemos estudiado. Y eso tiene una importancia enormemente grande por una razón sencilla. Tiempo atrás se dijo, entre otras cosas, que esas moléculas químicamente hechas no se parecían a las biológicas. Sin embargo, pasó el tiempo y otros grupos estudiaron la estructura tridimensional completa de las moléculas biológicamente obtenidas y encontraron, entre otras cosas, los otros grupos, que lo que nosotros habíamos hecho químicamente se superponía completamente con la estructura tridimensional de la molécula en el sitio que corresponde. Pero algo más importante todavía aún, y es que aquellos aminoácidos que nosotros considerábamos críticos eran aquellos en los cuales simple y llanamente se establecían puentes de hidrógeno
entre una manito y otra manito para crear el nicho en el cual se va a pegar el glóbulo rojo de la sangre, de manera pues de que esto era lo que habíamos hecho. En esencia habíamos hecho una estructura tridimensional perfecta, igual, idéntica a la estructura de la proteína nativa, y los deditos críticos o aminoácidos críticos que hay que modificar son aquellos que establecen puentes de hidrógeno entre las dos componentes de la molécula para crear así el nicho en el cual se va a colocar el receptor. Y esto es justamente lo que hemos venido publicando a lo largo de todo este tiempo, mostrando los resultados de qué es lo que acontece cuando se hacen dichos cambios. Ahora bien, esa es otra, pasémosla rápido, puesto que el ejemplo ya está dado. Siguiente, por favor. Y esa es otra en donde mostramos que lo que hay que modificar para volverlo inmunogénico es justamente aquellos aminoácidos en los cuales o con los cuales se establecen los puentes de hidrógeno. ¿Que no se podía? Claro que se podía, pero que había que analizarlo a lo más profundo también. Estamos hablando de un átomo, estamos hablando de un puente de hidrógeno, o sea, 2.5 10.000 millonésimas de metro. Es eso lo que queríamos hacer y lo que podíamos intentar resolver. Los residuos fundamentales son aquellos que establecen puentes de hidrógeno y esos son los que deben cambiarse. Eso con respecto al parásito. Y ahora voy a ir como un tiro con respecto del receptor, o sea, el hospedero, el que va a recibir la vacuna o el que es infectado por el parásito. De manera de que todo eso viene como consecuencia, miren ustedes, de estudios que habíamos adelantado en 1989 y que fueron publicados en 1991. Al vacunar con SPF 66, encontramos que había una cantidad de gente que producía anticuerpos y se protegía contra la enfermedad, mientras que había otros que no producían anticuerpos y tampoco se protegían contra la enfermedad. Cuando hicimos la tipificación genética, encontramos que tenían la característica genética 4, pero que eso se correlacionaba muy bien con aquello que se denomina el receptor de los linfocitos T, y de esta manera logramos entender qué era lo que pasaba. Miremos entonces qué es cuando alguien o se infecta o es vacunado, cualquiera de las dos. ¿Qué acontece a nivel del individuo? Esas variantes genéticas, que es aquí donde tiene uno que ponerle también una atención infinita al problema, tienen distintas proporciones en las distintas etnias. Esta característica genética 3 es 14% frecuente en los negros, mientras que es 3% en los amerindios. Noten ustedes que la 11 es 15% en los negros y 7% en los orientales, y así sucesivamente. Por la misma razón, una vacuna debe incluir todos los fragmentos para cubrir no solamente todos los componentes del parásito, sino todas las variantes genéticas del individuo que va a recibir la vacuna. Y eso fue a lo que nos dedicamos. Esta es la molécula en la cual debe de ajustar la vacuna, como pueden ustedes ver aquí, y dentro de esa molécula ustedes pueden encontrar que la vacuna debe ajustar perfectamente en los agujeros 1, 4, 6 y 9, para que ajustando perfectamente sea presentada al receptor de los linfocitos T y de esta manera active la respuesta inmunitaria. Los estudios de inmunogenética adelantados por Manuel Alfonso, justamente en colaboración con Carlos Suárez, habían mostrado, entre otras cosas, la característica al nivel de un solo aminoácido de cada una de esas moléculas. Entonces lo que hicimos fue a estas moléculas a las cuales les conocíamos la estructura tridimensional y sabíamos que se pegaban a moléculas del sistema inmunitario para activarlo en la forma apropiada, hacerle el componente y el análisis genético a los micos que hubieran producido anticuerpos y se hubieran protegido, o que no hubieran producido anticuerpos. Y cuando nos fuimos a mirar justamente todo esto al nivel de la estructura tridimensional, vuelvo y recalco, al nivel de un átomo, nos encontramos con varias cosas fascinantes. Si esta es la vacuna que debe ajustar dentro de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, establece con ella 7 puentes de hidrógeno, como pueden ustedes ver aquí. Ojo, si no se establecen esos puentes de hidrógeno, el siguiente componente, que es la presentación al receptor de los linfocitos T, no se va a dar en una forma apropiada. En este caso, que es apropiado, la interacción con el receptor de los linfocitos T establece que se hayan formado 5 puentes de hidrógeno más con el receptor de los linfocitos T y 8 puentes más entre el T y la molécula de clase 2. De manera pues de que había que resolver el problema a ese nivel.
En aquellos individuos en los cuales no se protegen los micos, obviamente el número de puentes de hidrógeno es que era ahí donde tocaba resolver el problema. Recalco, perdónenme y les ruego que me disculpen, esto no es pinchar monos, esto no es pinchar humanos, esto no es ensayar así a la topatolondra, esto es disecar el problema al nivel de un átomo y al nivel de un puente de hidrógeno para entender qué es lo que está pasando y encontrar reglas de juego que de esta manera pueden ser útiles para el desarrollo de vacunas. Todo esto está ya publicado, como les conté antes, y justamente en todos y cada uno hemos hecho la determinación exacta de cada uno de los puentes de hidrógeno y de cada… Este es el trabajo publicado por Manuel Alfonso, quien está acá presente, quien mostró justamente el nivel de complejidad de la interacción entre los puentes de hidrógeno y la formación de una molécula estable para activar el sistema inmunitario y así obtener una vacuna que sea apropiada para las personas. Esto lo hemos hecho también con otras moléculas, no solamente con esa, y vuelve y juega la interacción y la formación de los puentes de hidrógeno es esa. En el artículo de Chemical Reviews vamos a mostrar eso, vamos a mostrar también no solamente los fragmentos que van a estar involucrados o están involucrados en la nueva vacuna contra la malaria, sino también la estructura tridimensional al nivel de un átomo de todos y cada uno de ellos. Ese es el artículo que aparecerá probablemente en febrero del año entrante. Todos los cambios que hicimos entonces estaban diseñados para que ajustaran perfectamente en las moléculas del sistema inmunitario. Y eso se debe gracias a los estudios de inmunogenética que había hecho Manuel Alfonso, donde se dedicó a perseguir completamente al nivel de una sola base por biología molecular las características genéticas del sistema inmune del mono autus para que nosotros pudiéramos adelantar estos estudios sin tener que hacer esto a nivel de los humanos. Ahora que ya sabemos las respuestas, ahora sí ya podemos, 16 años después, pasar a nivel de humanos en los siguientes estudios. De manera pues de que, ¿en dónde estamos ahora? ¿Qué es la pregunta? Recuerden ustedes que el mosquito al introducir la proboscis deja el parásito en forma de larvita. Todo lo que les conté es a nivel de la perita. Y que esta larvita, obviamente que es el parásito que va a llegar hasta las células del hígado, tiene también su estructura propia, con sus proteínas propias, puesto que es un proceso de diferenciación y proliferación. Y que estas proteínas son justamente las que le van a permitir migrar a través de las células del hígado para encontrar la célula apropiada en la cual el parásito entrará dentro de esa célula y comenzando un proceso de gliding, o sea de deslizamiento, va a establecer el nicho en el cual se va a reproducir. Esto es lo que sucede. Y esto, debido a que es muy difícil conseguir la larvita en cantidades apropiadas, nosotros habíamos atacado el problema de atrás para adelante. Ahora que ya tenemos las reglas de juego, ya sabemos justamente cuáles son las moléculas que hay allí y estas son las que se han encontrado en los distintos pasos y volvimos, hicimos lo mismo. Mire cuáles de ellas son utilizadas para pegarse a las células del hígado y de aquí en adelante el problema se vuelve prácticamente monótono y aburrido, puesto que es prácticamente la misma historia. Reglas y principios para el desarrollo de vacunas utilizando la malaria como modelo experimental apropiado. Vuelve y juega el reconocimiento de las mismas, los mismos fragmentos, vuelve más, todo esto está ya publicado en estos artículos que pueden ustedes ver ahí. Aspiro que eso los haya tomado en cuenta y en consideración Hernán Jaramillo o no. Bueno, y entramos entre otras cosas dentro de estos acá en la producción de los anticuerpos dirigidos contra la larvita con esas moléculas modificadas que ya sabemos la estructura tridimensional de todos y cada uno de ellos. Vuelve y juega. Los modificados deben ser aquellos que establecen puentes de hidrógeno. Estas son estructuras obtenidas por nosotros. Y justamente más de lo mismo, pero no quiero aburrirlos contándoles otra historia que es prácticamente repetitiva de los principios. Nos quedan faltando unas pocas. Y esa es la razón por la cual muy cautelosamente he dicho que solamente al terminar con todo el panorama el año entrante, adelantaremos los estudios a nivel de humanos. Porque estas otras, seguro, quiero acabar el parásito no solamente en el primer nivel, sino en el segundo nivel para de esta manera poder llegar y permitir el desarrollo. Pero también estamos trabajando en otro aspecto, es cómo vacunar con una sola dosis.
Es algo de lo cual no voy a hablar ahora debido a la brevedad del tiempo y que Jaime, que ha sido tan generoso con mi tiempo, quiero decirle que ya estamos terminando. ¿Qué otras vacunas contra la malaria hay en progreso? Déjenme contarles, y esto quiero que se lo graben, por favor, les ruego. Hay una vacuna diseñada por Glaxo que incluye este pedacito, nada más, de esta proteína, nada más, de una proteína, un pedacito. Se denomina la RTSS. Esa fue desarrollada por el coronel que les conté, a quien le permití la síntesis de nuestros anticuerpos, y mientras estaba dentro de nuestro grupo, él iba por debajo desarrollando su propia vacuna, que es esta, que involucra un solo pedazo de una sola proteína de la larvita. Esa vacuna, miren ustedes, ha proporcionado una eficacia que va desde el 9% hasta, pueden ustedes ver aquí, estos no son artículos míos, por favor, para que entiendan que no estoy hablando de los otros. Simple y llanamente estoy mostrando las publicaciones de otros científicos que muestran que la capacidad protectiva va del 9 al 41%. Es decir, esta vacuna ha venido a alcanzar la misma capacidad protectiva de nuestra SPF 66 hace 25 años. Perdónenme que les haga la pregunta, ¿cómo les quedó el ojito? ¿Ya? Por una cosa muy sencilla, porque es que ha habido a lo largo de todo este tiempo que hay una vacuna de la Glaxo, que no sé qué dice cuándo. Perdónenme, esto es del 2010 y esto es justamente los trabajos de otros grupos que muestran que la capacidad protectiva de esta vacuna va del 41 al 9%, que es justamente lo mismo que había acontecido con la SPF 66. Miren ustedes este artículo de abril 24 del 2010. Esta vacuna desarrollada por Glaxo, a la cual se le han invertido 800 millones de dólares. Ojo, comparado con lo nuestro, chapó, ¿ya? 800 millones de dólares ha mostrado una eficacia modesta y limitada en tiempo. Es eso lo que hay, porque quiero mostrarles, justamente eso permitió que Nature hiciera el año pasado este editorial que se llama The End of the Beginning con respecto de esa vacuna. Y estas son las otras vacunas producidas por otros métodos que se han ensayado, los cuales han mostrado lo siguiente: no confiere protección, no protege, sus resultados han sido decepcionantes y de todas ellas los resultados han sido deprimentes. No quiero hablar más porque simple y llanamente es hablar de los otros, cosa que no voy a hacer porque no tiene sentido. Tenemos tanto para mostrar que no tiene sentido hablar de los demás. De manera de que estas son las reglas de juego que hay. Con esta metodología química, reconociendo las secuencias de unión conservadas, identificando los residuos críticos e invirtiendo la polaridad, somos capaces de volver moléculas que no son ni antigénicas ni inmunogénicas en altamente inmunogénicas e inductoras de protección en los modelos experimentales. Eso puede ponerlo usted a funcionar a cualquier otro tipo de vacuna, y es la misma razón por la cual nosotros, jugando con ese editorial, ya no hablamos de end of the beginning, sino the beginning of the end, en el cual justamente estos artículos que les he mostrado involucran estos péptidos, algunos de ellos, no todos, para tener una vacuna completamente efectiva. Y esa es la razón por la cual nos atrevemos a decir que there is a new malaria vaccine, y que a lo largo de ese proceso surgieron una serie de principios fundamentales para el desarrollo de otras vacunas, como pueden ustedes verlo. Este trabajo, curiosa y orgullosamente, lo hemos hecho todo en Colombia. Absolutamente todo. Perdónenme que no haya colaboración con nadie. Es un trabajo eminentemente de la gente de acá, porque quise mostrarles, entre otras cosas, que nosotros podemos resolver problemas universales. También. Y que eso justamente es un trabajo adelantado por compatriotas nuestros, pueden dar la siguiente, que es para quienes quiero el reconocimiento y los aplausos. Miren ustedes, son gente
absolutamente joven, igualitos a ustedes que son los que están sentados acá. Y es ahí en donde viene el reto justamente. Esto ha hecho que a hoy existan 275 publicaciones mundiales, 25 capítulos de libro, 20 publicaciones más enviadas que las pueden encontrar ustedes en este sitio, para que quien quiera bajarlas, leerlas, para mí será un gusto y un honor que lo hagan. Muchas de ellas han sido portada de las grandes revistas del mundo, cosa que me llama mucho la atención, que los periódicos nunca más mencionan eso, pero bueno, no importa, da igual. Pero la última diapositiva que sí quiero poner es esta que va dirigida a ustedes y es justamente para correlacionar con lo que me pedía Angelita. Me pedía, entre otras cosas, que les dijera que sí podemos. No, al contrario, deben, que es distinto. Deben, y les voy a decir por qué. Este soy yo a los 9 años, cuando soñaba ya con hacer vacunas. Proveniente de un pueblo, Ataco, Tolima, de 5,000 habitantes, 5,000, no más, sin acueducto, sin alcantarillado, sin electricidad, con 2 carros, este que era el del cura y otro que era el bus de línea, en donde vine a conocer una biblioteca a los 10 años de edad, cuando nos fuimos a Girardot. Todos ustedes han nacido conectados a internet. Tienen ustedes toda la información que quieran a la mano. Y tienen también grandes maestros aquí que los pueden llevar de la mano, como Ángela, como William, para que ellos, mostrándoles los principios éticos, científicos que siempre han tenido, los conduzcan ustedes a donde puedan y quieran llegar. De manera pues de que eso es lo que quiero decirles, y perdónenme si no hablo más de lo personal, puesto que ya les quedó con la foto claro de donde a mucho orgullo provengo y de para dónde vamos también para poder resolver estos problemas. Queda el camino para desarrollar en otras enfermedades. Queda para tuberculosis, de lo cual está encargado Manuel Alfonso, junto con la de Plasmodium vivax. Queda hepatitis, queda papiloma, pero eso es tarea que les corresponderá ya a ustedes, puesto que ya habiendo definido las reglas de juego, el reto es para ustedes. Es justamente decirles, ustedes son los que tienen la responsabilidad moral ahora de ir mucho más adelante de quienes como yo o como Ángela, que decía que por la época en la cual ella comenzó sus estudios o se casaba o se hacía monja y que decidió tomar un camino distinto. Por consiguiente, a ustedes les queda una responsabilidad mucho mayor de ir mucho más adelante desde lo que hasta el momento nosotros hemos podido ir. Gracias, y Jaime, discúlpame por el tiempo, pero era que quería decirles esto. Gracias.